Gloria a Dios, buenos días y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, tanto los que están por acá presentes en el templo hoy, en lo que es el área ministerial de audio y video, pero también a través de la plataforma de YouTube, con todos los hermanos y hermanas benditos y benditos de la familia, de la comunidad de fe de Iglesia Oasis de Amor, que están conectados al sistema, viendo y oyendo, pero también aprovecho para saludar y mandar una palabra de bendición para todas aquellas otras personas, matrimonios y familias que bien pueden ser de otras comunidades de fe o gente que está por ahí buscando algo y el Espíritu Santo, sin que usted lo sepa, lo guía y se conecta con YouTube. También sea alcanzado por el poder que hay en la palabra, pero por el amor de Dios que está vertido en ella, y todos seamos muy bendecidos. Damos gracias a Dios por este primer domingo del mes de junio. Hoy es 6 del 21 entonces, y agradecidos con Dios por este primer día de la semana, primer domingo del mes, y porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, bendecido, igualmente lo está haciendo en este mismo instante y lo hará porque Él es Dios que tiene control, conocimiento y autoridad y dominio y poder en todo momento, porque Él es eterno, es omnipresente, omnisciente y omnipotente, y todo eso de ello ha sido derramado para que la humanidad entera sea bendecida, y dichosos, dichosas aquellos que hayan hecho Jesucristo su Señor y Salvador, pero la mesa está servida para toda la humanidad. Gracias a Dios por este día. Encomendamos esta ministración de la palabra y el alabanza a ti. Hoy ciertamente, como tantas veces lo hacemos, nos hemos desplazado, en el caso de los que aquí estamos ahorita, en esta administración de la palabra y grabación también. Oh Dios, y los que nos ven por allá, gracias Señor Dios Todopoderoso, porque nos das el privilegio de rendirte culto. Cada uno de nosotros en lo personal ha sido diseñado por ti en la palabra y por el Espíritu para que te rindamos culto cotidianamente a ti, oh Dios. Pero también te rendimos culto como iglesia, como comunidad de fe, en el nombre de Jesús. Y con ese espíritu, y en ese espíritu estamos pues esta mañana, los que están aquí presentes, como los que están allá a través de la plataforma de YouTube. A todos bendiciones, y nos disponemos en el nombre de Jesucristo para entonar unos cantos de alabanza al Señor, que precisamente también le rendimos culto a Dios con eso, con alabanza, con adoración de nuestros labios, de nuestro corazón, y desde ya encomendamos la administración de la palabra de esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, amén. Y allá, en su casa, usted diga, gloria a Dios, amén. Conectados, pero conectados con el Espíritu Santo. Aleluya. Hoy es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos alegraremos y nos
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Culto a Dios con esa alabanza, con esa adoración preciosa. Damos gracias al Señor. Gracias, hermanos. Y vamos a continuar con este culto para la gloria de Dios y para edificación y bendición nuestra, para los que estamos aquí. Como dije, el grupo de audio y video de la iglesia, y también para quienes están allá a través de esta plataforma YouTube, cualquier otro medio virtual igualmente. La palabra de bendición para todos y para todas. Quiero indicar para los y las que así que están conectados a través de YouTube y que lo estuvieron igualmente el domingo anterior, que fue 30 de mayo, y para ellos, ellas, pero también para otros que pudieron no haber estado viendo ni escuchando el mensaje anterior. Hoy vamos a ministrar, a predicar la segunda parte del tema que empezamos a desarrollar pues hoy, hizo 8 días, y que pues en consecuencia este domingo 6 de junio lo estamos continuando. Y el tema, el nombre de este mensaje también es el mismo: santidad y renovación del entendimiento o de la mente. Igual fue el domingo, igual es hoy, porque esta es una continuación. Y leímos una escritura que por el contenido rico que tiene en Romanos capítulo 12, lo vamos a leer de nuevo también, para que esta palabra que tiene vida y empiece a ministrar y a bendecir, a edificar y fortalecer nuestras vidas y a ubicarnos también en nuestra razón de ser cristianos, que está en Romanos capítulo 12 y habla de los deberes cristianos. Versículo 1 en adelante, la bendita palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas, esos son como lenguas de fuego, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.
Bien, así como el domingo pasado que fue 30 de mayo, hicimos esa lectura también introductoria. Entonces estamos en este tema de santidad y renovación del entendimiento, o sea, de la mente. Y de una manera así, muy por encimita, porque ya lo vimos el domingo pasado, pero sí para introducir y para conectar sobre todo a los que no vieron ni oyeron el domingo anterior, una breve mención muy puntual de lo que se trató el domingo pasado, obviamente muy resumido. Entonces menciona el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y yo digo en sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sobre eso compartimos el domingo pasado. De aquí se desprende, de ese primer versículo, iniciando nomás la parte A del versículo 1, que en respuesta al gran plan de salvación que se desarrolla en el contexto de los capítulos anteriores al capítulo 12, y muy especialmente, iglesia, de todas las misericordias, o sea, las bendiciones, los beneficios que trae ese gran plan de salvación para los cristianos, lo que se espera es que el pueblo actúe y responda como corresponde. De ahí que el apóstol Pablo lo que hace es extraer de su fuero interno, de su interior, un clamor, un ruego, haciéndole recordar a los hermanos y a nosotros hoy también de cuál es la actitud que en agradecimiento debemos tener los creyentes en Jesucristo conforme a la palabra, respecto a ese gran plan de salvación y de ese amor tan grande que Dios derramó y ha derramado en Cristo para toda la humanidad, obviamente para nosotros también, y benditos los que ya han venido siendo receptores de esto a través de estos 2 milenios de vida cristiana. En la segunda parte de ese versículo 1, la parte B, digamos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Ahora, ¿qué entendemos por esto? Que ese sacrificio se presenta como una ofrenda, o una entrega al Dios vivo y verdadero. Y dice que es sacrificio vivo porque es un sacrificio que se hace permanentemente, hermanos, por alguien que vive y vive para agradar a Dios. De ahí se desprende entonces el término. En otras palabras, es ofrecer nuestros cuerpos, todo lo que somos, cada día en sacrificio vivo a Dios. Agrega este primer versículo que también presentemos en sacrificio santo. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, el cuerpo, sí, y en ello la vida misma, todo nuestro ser y razón de ser de una persona que ha sido separada del mundo. Recuerdo que la palabra santo significa apartados, separados para Dios. Entonces, separada del mundo y apartada para Dios, pues fuimos rescatados de nuestra vana y mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Según así narra la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 17 al 19, que nada más hago la mención de la cita. De manera que los santos estamos llamados, hermanos, llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos, ustedes y yo, en medio de un mundo perverso que aprendió a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, según igualmente está escrito así en Isaías 5, 20, 23. Aprendió eso, no vamos a ahondar en ello, ahí le dejo también la cita. 3, ese sacrificio, entonces debe ser agradable a Dios. O sea, un cuerpo que estaba ofrendado en sacrificio agradable a Dios es el de aquel que permanece en obediencia a Dios. Esto es muy importante. Esto no hay que perderlo de perspectiva.
Un sacrificio que agrade a Dios es de individuos redimidos que mantienen esa actitud, permanecen así en obediencia a Dios, que es lo mismo decir que el temor de Dios está en nosotros y así igualmente en todos los que creen. El temor de Dios, porque a Dios le complace, le agrada que se le obedezca por sobre todas las cosas. Y es que cuando uno le obedece a Dios, de ahí está libre de consecuencias malas, negativas, dañinas y de efectos contrarios que pueden venir a la vida de uno. Cuando uno obedece, es bendecido. Cuando uno obedece, hace fructífero el camino. Cuando uno obedece, es prosperado en todo lo que uno hace. Porque la obediencia trae consigo, es parte del temor de Dios. Cuando uno obedece es porque teme a Dios. Y uno teme a Dios porque le está obedeciendo. Entonces hay una riqueza de bendición ahí. Tiene que ver algo esto con aquello que le mencionaba en el libro de Samuel, en 1 Samuel 15:22, con respecto a aquel enfrentamiento, confrontación más bien de Samuel con Saúl. Y le viene haciendo toda una narración del error, de la falta, del pecado que él había cometido, que era como una abominación a Dios. Y entonces mencionaban ahí que Saúl había hecho sacrificios, había hecho holocaustos a Dios. Entonces la respuesta de Dios ahí a través de Samuel es que Dios no se complace con sacrificios, que Dios se complace y se agrada con obediencia más que toda otra cosa. Entonces quien obedece a Dios es muy bendecido. Y a eso es lo que nos va orientando la palabra en Romanos 12, versículos 1, para empezar, versículo 1, es lo que nos va guiando a eso. Dios quiere gente que viva permanentemente ofreciendo su vida en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo y un sacrificio que agrade a Dios. Y menciona la Escritura, cerrando ese versículo 1, dice que es vuestro culto racional. O sea, que es un culto que yo como hijo de Dios, usted como hijo o hija de Dios, le rendimos un culto al Dios vivo y verdadero de una manera racional igualmente. Pero no solo como individuos, como comunidad de fe, como pueblo de Dios, como grupo que se reúne en su nombre, igualmente se reúnen para rendirle un culto racional a Dios, que es lo que hacemos cuando nos congregamos en el templo también. De manera que es tanto en lo individual y personal como a nivel grupal. Ahora, ¿qué es racional? ¿Qué es racional? Bueno, primero entendemos que esto de culto racional se lo está diciendo él, de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio tal y como ya hemos mencionado. ¿Qué es vuestro culto racional? Racional es todo aquello que pertenece a la razón, al entendimiento, a la mente, ahí donde se generan pensamientos. Y razón es un acto que discurre el entendimiento, o sea, la razón es una acción, un acto de la razón que es continuado, va discurriendo, transcurre, dice el entendimiento. Esto viene siendo, hermanos y hermanas, gente que me ve y escucha, que en virtud o en respuesta a las misericordias de Dios, el hombre le tributa al Dios vivo honra y honor y que se rinde como ofrenda de adoración al Señor de manera racional, pero que nace de lo espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos revive y nos renueva, de manera que podemos decir que es nuestro culto, es un culto inteligente, pero con inteligencia espiritual. Nuestro culto es un culto que tiene sabiduría, pero sabiduría de lo alto, más allá de la natural que nosotros podemos tener también. Entonces ese culto es racional. Ahora, las gentes que no han sido redimidas por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, tienen que llegar al conocimiento de la verdad de Dios y solo lo pueden hacer a través de la palabra y del Espíritu Santo que guía a conocer esa verdad. Hasta ahí el individuo
puede tener esa relación con Dios y rendirle esa obediencia en temor y rendirle culto de una manera racional si su entendimiento ha sido ya transformado por la obra del Espíritu Santo que dije, y vale la pena reiterarlo, que nos revive y que nos renueva el bendito Espíritu Santo de Dios. Bien, así concluimos el domingo pasado, pero era muy importante para conectar lo que hace mención el segundo versículo de Romanos 12, al cual nos vamos a referir ahora. Agrega, ahora el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es el versículo 2 de Romanos 12. Entonces vamos a ir por partes. La primera, la parte A de ese versículo, no os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo ahí se refiere al mundo. Siglo se refiere al mundo y a un sistema de vida sin Dios. Le reitero, no os conforméis a este siglo se refiere al mundo y a un sistema de vida imperante de una vida sin Dios. En esta vida sin Dios se pactan perversidades, aberraciones y normas de vida que las aceptan y practican aquellos cuyo Dios es el diablo. Esto es lapidario, pero así está escrito, de esa manera. Bendito Dios, que nuestro Dios es el Dios creador del universo, el Dios santo, 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 todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ese es el Dios al que le rendimos culto. Pero de ahí que los cristianos no debemos aceptar. O sea que para nosotros es no estar de acuerdo y que rechazamos lo que el mundo motiva, sostiene, impulsa y procura imponer. Estamos en contra de eso. En eso debemos ser radicales los que decimos ser hijos e hijas de Dios, creyentes en Cristo por la palabra y el Espíritu. Entonces esto es una cosa tan tremenda. Eso de no os conforméis es lo que esa palabra quiere decir es no os hagáis como aquellos del mundo sin Dios. No sigas lo que ellos, a dónde te quieren llevar. No digas lo que ellos dicen. No participes en aquello en que ellos participan. Eso es no conformarnos nosotros a este siglo, a este mundo. Ahora, hay una palabra ahí interesante que dice en 2 de Corintios capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 3, 2 de Corintios 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, preste atención al espíritu de la palabra y a la vida de la palabra, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que ya no estamos perdidos, entonces ya no está encubierto, ya ha sido puesto en revelación por el Espíritu de Dios. Pero los que no lo tienen así, lo pueden tener por medio de la fe. Bendito Dios. Entonces, nuestro evangelio, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. Es lo que dice la Escritura. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Es el Dios de ese siglo, de ese mundo, sin Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, palabra que leímos antes, cegó el entendimiento, la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito por los siglos de los siglos, el Señor de gloria y majestad. Alabado sea su nombre, amén, iglesia. Gloria a Dios. No tenemos un entendimiento ciego. Entonces, eso significa, de manera que, hermanos y hermanas, no
nos plegamos a las corrientes pensantes, dícese, del humanismo secular. Del humanismo secular. Todo es permisible, todo es permitido, hay permisibilidad y libertad, libertinaje y todas las demás cosas a su manera de entender las cosas. Nosotros como creyentes, igualmente, en eso que hablamos del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y transformándonos conforme al propósito de Dios, entonces nosotros debemos decirle no a todo aquello que va en contra de lo establecido por Dios en su palabra. No a las ideologías de género, no a las uniones entre personas de un mismo sexo, no al libertinaje y toda forma de impureza y de aberraciones sexuales, no a la violencia, no a la mentira, no a la falsedad, claro que sí, no a la injusticia, no a las mentiras barnizadas con un poquito de verdad, no a esas corrientes. La Escritura es clara y es contundente también. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la Sagrada Escritura que la amistad con el mundo, con ese sistema del mundo sin Dios, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y que todo aquel que se constituye en amigo del mundo, se constituye a sí mismo en enemigo de Dios. Punto. Así está escrito. Entonces, no hagamos causa común con el mundo y su sistema. No hagamos amistad con el mundo, no caigamos en las trampas que se tienden en nuestra forma de vivir. No debemos claudicar en los principios de fe y que agradan a Dios. Y para ello oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, porque estamos en el mundo. Así está escrito, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y participamos de cosas del mundo, pero las que están en el orden correcto, en el orden de Dios. Así que eso es lo que empieza diciendo esa primera parte del versículo 2. Dice entonces, no os conforméis a este siglo, parte B, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, de la manera de pensar que ustedes tienen. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es transformarse? ¿Qué es transformar? Transformar es hacer cambiar de forma alguna cosa o algo. Transformar, hermanos, hermanas, gentes, amigos que nos ven por allá, transformar es hacer cambiar o hacer mudar de conducta o de porte o de costumbres a una persona. Eso es transformar. Hacer cambiar, entonces hacer mudar de porte, de conducta o de costumbres a un individuo, a una persona. Eso es transformar. Y agrega, no transforma, sino transformado por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vamos a ver, ¿qué es renovación? Renovación es hacer como de nuevo una cosa. En esto que viene, transformado mediante la renovación. Renovación es cambiar una cosa vieja por otra nueva. Renovación es cambiar entonces una cosa vieja por otra nueva. Entonces, la santidad, la vida que agrada a Dios, que ya comentamos, propicia, hermanos, esa transformación y esa renovación de nuestra mente. Vamos ahí. Es entonces ser transformados de nuestra vieja naturaleza humana, llena de prácticas pecaminosas, a una nueva naturaleza según las normas, mandamientos e ideales que tiene el reino de Dios consigo. O sea, según nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta transformación, que es por la palabra de Dios y la obra y revelación del Espíritu Santo, es lo que hace posible la renovación de nuestro entendimiento. Hace posible la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. Ahora actuamos, vivimos y pensamos
con una mente renovada, que genera pensamientos en luz, pensamientos sabios, sensatos, prudentes, inteligentes, temerosos de Dios, en que está presente en esos pensamientos el temor de Dios, la obediencia al Señor Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Voy a leer precisamente lo que dice en Efesios 4, 17 al 24. Vamos a buscar esa escritura, Efesios 4, 17 al 24. Dice la escritura así. Voy a leerlo todo porque es interesante, está conectado con esto. Pero también hablando de esa transformación que es hacer mudar de conducta, de porte a una persona, y que renovación es hacer como nueva una cosa o cambiar de una cosa vieja a otra nueva. Tiene que ver también con nuestra vieja naturaleza, ahora una nueva naturaleza en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Están conmigo, iglesia? Damos gloria y gracias a Dios eterno y santo por los siglos de los siglos. Dice la escritura en Efesios 4, versículos del 17 en adelante, hablando de la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Seguimos hablando de mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, seguimos hablando de mente y de entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, iglesia, pueblo de Dios, vosotros no habéis aprendido así de Jesucristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, pues, a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, estamos hablando de renovación, transformación, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Todo esto está conectado en este contexto. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, de esa nueva criatura, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Me acuerdo ahorita de 2 Corintios 5, 17, de manera, de tal forma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Vestidos del nuevo hombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese que es el que enseñorea sobre el mundo y su sistema. No deis lugar al diablo, solamente a Dios, a Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y ahí viene hablando de cosas que tenían que ver con la vieja naturaleza, lo cual no debía hacerse, porque nos vestimos de un nuevo hombre. Y por eso dice, habla de la vieja y la nueva. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Eso tiene vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y así sigue diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Amén. Hay claridad, hay luz, hay revelación y hay vida en la palabra de Dios. Transformados entonces y renovados. Bendito sea el Señor de gloria y majestad. Presente el temor de Dios. Dije algo en un Zoom de algunos de los jueves, hace como, no sé, 3 jueves atrás, 2 jueves atrás también,
en la predicación, el mensaje de los jueves en Zoom, que Dios nos aprovecho para decirle a la iglesia, conéctese con Zoom los jueves y escuche la bendición de la administración de la palabra a través de diferentes expositores, que bendecimos con que nos bendigan con la palabra que han estudiado. Temor de Dios. Y hablando de ese tema que desarrollamos hablando de la sabiduría de Dios. Y entre otras cosas hermosísimas se mencionó que es bueno ser sabios y es sabio ser buenos. Porque el ser sabios habla de la sabiduría de Dios, porque está escrito en Proverbios capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Va en consonancia y en consecuencia con lo que estamos procurando con la ayuda del Espíritu Santo ministrar esta mañana para todos y para todas, en el nombre glorioso de Jesús, conectados en directo o en vivo, o que los que lo oigan y vean más tarde en la noche y cualquier día, también en cualquier parte que sea que llegue esto a través de esa plataforma. La parte C de ese versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Para que comprobéis, esto tiene vida ahí también, para que comprobéis cuál sea la buena de Dios. Solo cosas buenas se pueden esperar, Dios es bueno y para siempre su misericordia. La buena voluntad de Dios es agradable, o sea, la buena voluntad de Dios agrada, produce la certeza de la bendición. Y dices en la Escritura que la bendición de Dios no añade tristeza junto con ella. Agradable a Dios y perfecta. Es agradable y es perfecta, qué bueno es Dios. De ahí podemos ver, hermanos, que del versículo 1, que la santidad le es agradable a Dios. Porque en esa santidad está el temor de Dios. Y ya hemos dicho a qué se refiere la palabra temor de Dios, ¿verdad? Paso esa parte. Y eso propicia el espacio para que asimismo, para que de tal manera la renovación de la mente, o sea, del entendimiento, hermanos, haga posible el poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Interesante esto, que uno pueda comprobar. Dios nos dice, es como aquello que está en Malaquías, probadme ahora en esto. Pues es otro tema, no voy a comentar más. Probadme ahora en esto. Hay cosas en que Dios nos dice que pruébenme, para que se den cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo. Entonces, esto tiene alguna relación con aquella forma de Dios en su amor. Comprobar para que comprobes. Comprobar algo es para tener una certeza de que es cierto. O sí es cierto lo que me dijeron. Me estaban ofreciendo un producto por allá y me dijeron que era de excelente calidad y muy barato, y fui a aquel lugar y adquirí aquella prenda, aquella cosa, y pude comprobar también con el tiempo que de verdad era buena y era barata. Lo comprobé, fui allá. Pues uno puede ir a Dios por la palabra y el Espíritu y comprobar que todo lo que Dios dice es verdad, porque Dios es verdad. Porque todo lo que Dios dice que es justo, porque Él es justicia misma. Es Dios. Dios no engañará a nadie. Dios es veraz. Él es fiel por los siglos de los siglos. Para que podáis comprobar. Eso puede entenderse, hermanos, hermanas, en la práctica, como que podemos someter la palabra, someterla a que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. O sea que hemos podido darnos cuenta que ciertamente la palabra de Dios ha sido para nosotros en todas las etapas de la vida buena y es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Lo hemos podido comprobar ¿cómo? Con las respuestas tangibles, con las respuestas perceptibles grabadas en nuestro corazón, porque nos dimos cuenta de verdad que Dios nos atendió, que Dios nos escuchó, que su Dios estuvo atento. Lo comprobamos. Entonces la palabra, la verdad de Dios es comprobable. Algunas veces de forma inmediata, otras veces de forma de espera, de X o Y tiempo, pero que es posible siempre comprobarla. Amén. Es agradable y es perfecta. Y también la fe trabaja, la fe opera igualmente en esto, de esta
comprobación de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, aquí, para clarificar el espíritu que transmitimos a través de la palabra, o lo intentamos también hacer, es que hay cosas que deben estar claras en nosotros. Y es el desafío al ser santos que presenta el primer versículo de Romanos 12, que ya lo comentamos en breve, hace unos minutos, y que el domingo pasado lo ministramos un poquito más ampliamente. Y es que hay cosas que van ligadas una a la otra y que supeditan, que hacen depender de que Dios espera que yo haga tal cosa y entonces Dios se va a manifestar en otra. Y eso no quita el amor de Dios, sino que lo que Dios espera es que su pueblo actúe en consecuencia, actúe en razón de ser de la palabra y del Espíritu. Es lo que Dios espera de nosotros, obediencia. Porque sin temor de Dios, y nos debe quedar claro, iglesia, que sin una renovación, transformación, renovación de la mente, la manera de pensar, no es posible conocer la voluntad de Dios tal como Dios quiere que las conozcamos. Porque ¿qué es lamentablemente lo que ocurre en esta área? Que tantas veces quizás usted mismo se ha persuadido, se ha percatado por usted mismo, tal vez por voz de otro o por la palabra de Dios, nos habrá pasado que hay muchas veces que las personas, estoy hablando del pueblo de Dios, que las personas decidimos cosas y hacemos cosas y proyectamos cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que actuamos como a una humana inteligencia, actuamos por alguna intuición por ahí, actuamos porque creemos que eso es, y algunas veces hasta dicen, bueno, es que era la voluntad de Dios. Voy a poner algún par de ejemplos porque avanza el tiempo. Usted puede establecer un noviazgo que pudiera estar fuera de la voluntad de Dios. Usted lo hizo. Usted lo hizo porque usted perdió el equilibrio, al menos equilibrio, que ha de haber entre la razón, la mente y la parte emotiva, la parte sentimental del corazón. Eso debe estar en equilibrio al menos. Lo mejor sería que la vida nuestra sea más gobernada por la razón, de una mente transformada, por la razón, está más arriba que la parte emotiva de los sentimientos y de las emociones. Eso es como uno debiera gobernar y poner la vida en el Señor, porque si uno hace lo contrario y sobre la razón, sobre la mente renovada que piensa con sabiduría, con sensatez y prudencia, entonces si a uno lo gobiernan los sentimientos, la parte emotiva, las emociones, entonces el asunto lo podría llevar a tomar decisiones que están erradas. Uno no puede dejar que lo gobiernen las emociones ni los sentimientos, hablando de lo que es carnal. ¿De cuántos se habrán casado, por ejemplo? Y eso no estaba dentro de la voluntad de Dios. Cada quien sabrá cómo le ha ido, ¿verdad? Y otros, tal vez, puede ser que lo hayan hecho, así, gloria a Dios por eso, pero con el caminar de la vida, tal vez de repente hicieron cosas que se salían del orden de la voluntad de Dios. Y es que es muy sencillo. Si yo hago yugo desigual, y la palabra nos exhorta que no hagamos yugo desigual, y yo conste, ese yugo desigual no tiene que ver solamente con asuntos de amores, de noviazgos, de decisiones, de que con quién me casaré y quién es mi esposo o mi esposa. Sí, esa parte también, yugo desigual puede haberlo, pero es que hay yugo desigual en un montón de cosas. Si usted se embarca en negocios que pudieran no ser correctos o más bien ilícitos con otra persona y usted se asocia con ella y esa persona anda haciendo como quiere, a su razonamiento, a lo que se le ocurre y puede actuar indebidamente y usted se asocia con aquella persona, usted está haciendo yugo desigual.
Porque si aquel va a la cárcel porque está haciendo algo indebido y usted está junto con él, probablemente usted irá con sus huesos a la cárcel también. Hizo yugo desigual. Hizo yugo desigual. Entonces, hay muchas formas de hacer yugo desigual. Y por ello es muy interesante, hermanos y hermanas, estar uno bien, pero lo que se llama bien conectadito, con que uno esté con esa vida santa, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso va a propiciar la transformación y la renovación de nuestra mente, ya no estar conformarnos con el mundo, nada de eso. De eso va a propiciar ello, porque vea qué interesante, le voy a decir esto, incluso de la Sagrada Escritura uno ve cómo se desprende que algunas cosas, algún buen propósito, alguna buena intención, aún por buena, pudieran estar en el orden de la voluntad de Dios al hacerla, aún cuando fuera buena. Bueno, ¿qué idioma le estoy hablando? Me acuerdo ahorita de en Hechos capítulo 16, quizá de los versículos 6 al 10 de Hechos 16, estaba aquel contexto del apóstol Pablo. Voy a poner nombres como de aquí de Tiquicia para poder entenderlo mejor. Entonces Pablo quería ir a Paraíso, acá Paraíso de Cartago, y él iba a evangelizar, iba a proclamar el reino de Dios. Era bueno lo que iba a hacer allá el apóstol Pablo a Paraíso, ¿ok? Pero resulta que el Espíritu Santo viene y le dice al apóstol Pablo, pudiéramos ser usted y yo no te permito, no quiero que vayas a Paraíso. Yo quiero que vayáis a Esparza de Punta Arenas. El Espíritu Santo habló y apartó y le dijo a Pablo, se lo reveló y dijo, ve ahí. Y entonces Pablo ya no fue a Paraíso, fue a Esparza de Punta Arenas. ¿Y era malo lo que iba a hacer a Paraíso? No era malo, era bueno, pero no estaba en el orden de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no, vete allá. Y entonces fue para allá. Ven que uno pudiera aún. Ahora, lo que sí he entendido en la vivencia, en la experiencia de la vida, hermanos y hermanas, benditos y benditas, es que cuando uno comete un error, pero uno le ha orado al Señor muchas veces, le ha clamado a Dios, Señor, y uno todavía no tiene como claro el asunto, porque a veces ocurre así, a mí me ha ocurrido. Y uno dice, bueno, de verdad yo le he pedido mucho a Dios, pero mucho, diferentes días, muchos días, mucho tiempo, de repente a la larga hasta meses y a la larga hasta años. Y uno toma una decisión y se da cuenta luego que uno cometió un error. Lo que he visto es que cuando aún los errores que se cometen así, estoy diciendo errores en buena lid, ¿verdad? No aquello que tiene que ver con yugos desiguales que puedan ser funestos. No, y errores. Y se equivocó uno y se percató. Me fue mal en esta decisión, en este negocio que hice, en comprar aquello, no debía haberlo hecho. ¿Para qué yo me metí en eso? Fue un error. Pero he visto que Dios en su misericordia, cuando uno se equivoca de esa manera, Dios en su amor revierte el proceso del error y nos ubica, dándonos su bendición, su misericordia, su amor, y salimos bien de aquello. Tal vez no se logró totalmente aquello, pero uno recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén, iglesia. Dios sigue siendo maravilloso, maravilloso y muy maravilloso y amoroso nuestro buen Dios. Comprobar la voluntad de Dios, para comprobar cuál sea esa voluntad. Entonces, la voluntad, esto es interesante, grábese la mente del corazón. La voluntad es lo que potencializa, lo que le da poder, lo que potencializa, hermanos, la decisión de hacer o no hacer una cosa. Estamos hablando de la voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿verdad? La voluntad es lo que potencializa la decisión de hacer o no hacer alguna cosa. Dios, en su soberanía, autoridad, poder y sabiduría infinitos,
sabe y conoce el tiempo y momento oportuno para mover su voluntad hacia lo bueno o mejor, hacia lo conveniente y necesario, hacia la decisión sabia y prudente, hacia lo que es luz y es verdad, hacia el cumplimiento de sus propósitos. Iglesia, igualmente, siempre esos propósitos serán de parte de Dios sabios, santos, buenos y oportunos. O sea que Dios siempre va a llegar en el momento propicio, en el momento oportuno. Va a llegar Dios, nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a, en nombre de Jesucristo, lo que podríamos ahora, amén, iglesia, que alimentan de la palabra, que Ricardo en alguna forma me traigan el pan y el vino para ellos. Ahí está, porque vamos a ministrar un himno entre tanto. Iglesia, que la palabra de Dios viva y eficaz haya hecho un trabajo importante en usted. Recapitulo los versículos 1 y 2 de Romanos 12, que está entre los deberes cristianos. Así que, hermanos, hermanas, iglesia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a su sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Espíritu Santo haya ministrado mentes, vidas y corazones. El Espíritu Santo y esta palabra traiga consigo salvación, liberación, despertar de la obediencia y el temor de Dios, la santidad, y de que eso igualmente se derive en una mente transformada y renovada que entiende la voluntad agradable y perfecta de Dios para su vida. En el nombre de Jesús, levantar fe y convicciones en el Dios santo, santo, santo y todopoderoso. Alabado sea Dios, damos gloria y gracias a Dios, exalte a Dios, alabe su nombre, ríndale culto de alabanza en este momento donde se encuentra, ríndale culto de adoración, culto de exaltación, culto de gratitud. Alabado sea Dios, y ese culto tuyo, si ha sido redimido por la sangre de Jesús, ese culto tuyo es racional, con la sabiduría y la inteligencia de Dios, y los que estamos aquí también. Y enseguida vamos a ministrar la cena del Señor, pero antes de meter la cena al Señor, vamos a ir a este himno que es precioso, igualmente tiene vida, y se le rinde culto a Dios también de esa manera. Eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra. Eres hermoso, Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. El amor de Dios es grande por ti, por nosotros, por la humanidad. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. porque Fuera de ti nada
presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. porque fuera Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. porque Fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Precioso himno, preciosa letra. Nos habla del amor, y por amor misericordia, y por amor gracia, y en ello el poder de Dios también en Cristo, para la humanidad entera, para nosotros. Y nos habla de esa obra de Cristo en la cruz también. Y yo quiero, antes de ministrar la cena del Señor, conforme a las instrucciones que a través del WhatsApp general de la iglesia transmití en días pasados, pero tengo un mensaje de vida para los y las que están viendo y escuchando este mensaje que Dios, el Espíritu Santo, pone en mí por su misericordia para todos y para todas. Así quienes pudieron estar conectados en vivo, en directo esta mañana, como para aquellos que pudieron verlo u oírlo a cualquier hora de la tarde, de este día, de la noche, o cualquier día de semanas o de tiempos venideros, donde quiera que sea, en el nombre de Jesús. La Escritura dice, la palabra de Dios, que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso envió Dios a Jesús al mundo, el Cordero de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo amó Dios a usted y a mí y a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya y gracias a Dios. Porque el hombre, el ser humano, arrastra consigo desde que nace, arrastra una naturaleza pecaminosa. Necesita acercarse a Dios reconociendo su necesidad de alcanzar la salvación
que es en Cristo Jesús. Jesús es el camino para poder llegar al Dios eterno y santo. Jesús es la verdad para conocer por el Espíritu Santo a ese Dios santo. Y Jesús es la vida, en Él está la vida. Resucitó porque la muerte no lo podía retener, y resucitó y vive por los siglos de los siglos para darle vida a todos aquellos que a través de este par de milenios han venido creyendo, y hoy estamos creyendo y confesando la fe, y a los que crean mañana, como usted, amigo, amiga que me escucha, porque está escrito que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso, antes de eso último, Él dice que Dios amó de tal manera al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos necesitamos a Dios, porque también está escrito que la paga del pecado es muerte, muerte de separación eterna de Dios. Mientras tanto, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Reciba esa palabra donde se encuentra. Los que somos hijos de Dios por medio de la fe, fortalezca más esa fe y esa vida. Y los que no lo son, para ustedes también es toda esta palabra, para que el Espíritu Santo esté conmoviendo tu corazón y recibas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Dice la Sagrada Escritura que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salva. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que así invocar el nombre del Señor será salvo. Es para ti. Y te estamos dando palabra. Y está escrito también que la fe de Dios, la fe de Jesucristo, la que revela el Espíritu Santo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estás oyendo palabra de Dios para que nazca en ti esa fe. Si así es, en el nombre de Jesús voy a guiar en una oración para aquellos que están viendo u oyendo, sea ahora mismo o en horas o días posteriores. Usted ahí en su casa donde se encuentre, el Espíritu Santo te guíe a este mensaje y digas: te voy a guiar en una oración. Señor Jesús, Señor Dios, en este momento de mi vida me acerco a ti reconociendo que soy un pecador, una pecadora. Pero sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre santa y pura por mi pecador. Señor, te pido que perdones mi pecado y yo me apropio por esa fe que ahora hay en mí de ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario por mí, donde derramó su sangre. Derramó su sangre. Señor, me siento perdonado. Recibo tu perdón y recibo esa obra expiatoria de la cruz y la sangre de su cruz de Cristo. Y ahora, Señor Jesús, abro mi corazón, dispongo mi corazón para recibirte como mi Señor, como mi Redentor, como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por haber entrado, por entrar en mí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Y ministramos la cena del Señor conforme está escrito, así de esa manera. Ministramos. Y para los que me ven y todavía no tienen revelación de esto, quiere decirle que
la cena del Señor es que vamos a comer el pan y a tomar el vino. Y este pan y este vino, para los que estamos aquí y para los que están en su casa en esto, que ya tienen un lineamiento, una directriz de mi parte. Pero para los que no saben aún de esto, este pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino simboliza la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario, para esa redención, para la justicia de Dios, para la santificación del creyente. Nuestros pecados han sido limpiados y quitados por la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios. Entonces, esto simboliza eso, el cuerpo y la sangre de Jesús, que fue derramada para darnos salvación y vida eterna. Dice, y presento el pan, un pan y también un vino, que ya en el nombre de Jesús, bendecido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, y todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora presentamos el vino, el jugo de la vid. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar el vino en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por este privilegio, por esta bendición. Y dice la Escritura, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene otra vez y viene ceñido de toda la autoridad, de todo el dominio, del poder sin límite infinito que sostiene los cielos y la tierra, lo que en ellos hay. Esperamos su segunda venida gloriosa y esperamos también estar preparados por su amor y su gracia para estar en su presencia, para este gran acontecimiento que está por venir. Y pareciera que no está para demasiado tiempo. Pero Dios es el único que sabe y conoce de esto. A Él honramos y glorificamos. Anunciamos. Dios, hermanos y hermanas, hizo esa obra redentora de Cristo, su sacrificio. La Escritura dice que Dios por nosotros lo hizo pecado, fue molido por nuestras rebeliones. Así está escrito. Y Dios cogió nuestros pecados, los tomó y los cargó en Él. Quitó los pecados de nosotros para siempre en su obra de la cruz. Y fue hecho eso en un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, por el perfecto Hijo de Dios, por nosotros imperfectos pecadores. Un solo sacrificio del perfecto Hijo de Dios, hecho una vez y para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor de gloria. Y no voy a dejar de mencionar esto que dice la Escritura, me está llegando ahorita, de Hebreos capítulo 10. Bueno, la última parte del capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 26, dice la parte B, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús
una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así está escrito. Y dice, ahora sí ya en el capítulo 10, en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Sacrificio perfecto, una sola vez. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor de gloria y majestad. Gracias, Dios. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús a la iglesia. Decimos amén. Amén. Y amén. Y voy a darle la bendición sacerdotal. Y si quiero, por esta vía, por este medio, aun cuando lo reiteremos quizá mañana o pasado mañana a través del WhatsApp general de la iglesia, les recuerdo que ya a partir de mañana, lunes 7 de junio, volvemos a las reuniones presenciales en la iglesia. Esto significa que reuniones de grupos de ministerio podrán hacerlo acá. Los jóvenes podrán tener su reunión el sábado 12 a las 6:30, reunión presencial. El domingo 13 de hoy en 8 días tendremos culto, glorioso culto, en vivo y en directo la grabación, pero presencial para todos los y las que quieran venir, igualmente a partir de las 10 de la mañana. Y la escuelita bíblica para los niños también el domingo a partir de las 10 de la mañana. Volvemos a la normalidad, solamente que seguimos guardando las directrices de aquí dentro del templo. Igualmente, antes de entrar al mismo, siempre el lavado de manos, el uso del alcohol gel. Hay un equipo en servicio que trabaja en esa parte, en la toma de la temperatura, y dentro del templo, igualmente la separación de los 1,80 metros entre personas o bien entre burbujas, entre burbujas familiares, siempre está eso marcándose del distanciamiento social y en burbujas como corresponde, y obviamente entrando al auditorio, a la iglesia desde que viene antes, con su respectiva y propia mascarilla. Y de esa manera, entonces nos estaremos viendo con ustedes y con todos los demás que no estén ahorita, pero están por otro lado. Y estoy invitando a las personas que no son parte de esta comunidad de fe y no tienen dónde congregarse y sean creyentes, esta es su casa. Y los que no han hecho Cristo Salvador, o quizá hoy lo recibieron por la fe, por la palabra, también invitados están mañana para que vengan y se reúnan con nosotros en el nombre de su Señor. Amén. Hermano y hermana, amigos, amigas, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe la bendición sacerdotal. Amén, amén y amén. Y allá y aquí damos gloria y gracias a Dios porque nos reunimos y estamos allá rindiéndole culto de alabanza, de adoración, de exaltación, de gratitud a nuestro Dios. Amén.